Bien dice el dicho que saber es recordar a tiempo. Cuando estudié locución en el 2018 en la República Dominicana, entendí algo importante, pero ahora, estudiando programación por mi cuenta, todo me ha hecho aún más sentido. Y me llevó a una conclusión. La mayoría de las personas están equivocadas cuando enseñan o aprenden un idioma. No es porque sean incapaces, es porque no entienden cómo el ser humano realmente aprende. Nos enseñan a memorizar, a repetir, a copiar sonidos. Pero eso no es cómo funciona el aprendizaje real. Por ejemplo, un bebé no aprende un idioma solo repitiendo. Aprende tocando, viendo, sintiendo, escuchando. Aprende a través de la experiencia. Todo eso se va grabando en el cerebro, creando una especie de diferentes panoramas para diferentes temas. Y esos panoramas no solamente son palabras, son ideas. Después, el idioma entra para organizar esas ideas y poder comunicarlas. Y aquí es donde mucha gente falla, porque el pensamiento del ser humano es bastante universal. Lo que cambia no es la idea, es la forma en que cada idioma la estructura. Por ejemplo, tú puedes pensar en español, quiero ir a tu casa hoy. Esa idea es clara. En español la dices así, quiero ir a tu casa hoy, ¿cierto? Pero en otro idioma, como por ejemplo en noruego sería, jeg vil dra til huset dit i dag. Yo quiero ir a la casa tuya hoy. La idea es la misma, lo que cambia es el orden, las palabras, la estructura. Y aquí viene algo clave. Si no entiendes bien cómo funciona tu propio idioma, aprender otro se vuelve mucho más difícil. No porque sea imposible, sino porque no tienes claro tu propio terreno. Por ejemplo, sabes lo que es un sustantivo, un superlativo, un verbo, un predicado, sabes cómo se construye una oración. No necesitas ser experto, pero sí entender la base de tu propio idioma. Porque si no entiendes cómo organizas una idea en tu idioma, se te va a hacer más difícil organizarla en otro. Es como intentar construir en otro terreno sin entender bien el tuyo. Por eso estudias mucho, pero hablas poco. Entiendes, pero no sabes expresarte. Y todo cambia cuando entiendes esto. Un idioma no se memoriza, se construye. Atento a estos tips para aprender cualquier idioma. Rompe las barreras de tu cerebro. Primero, no memorices palabras, crea experiencias. Por ejemplo, en mi caso, una de las primeras palabras que aprendí en noruego fue klokka. ¿Qué quiere decir cloqué? Reloj. Pero no era solamente leyendo la palabra o simplemente diciéndola, sino tocando el reloj, mirándolo, usándolo, decir la palabra en voz alta. Actúa como si alguien te preguntara la hora. Haz como si estuvieras viviendo el momento con el reloj. Eso crea recuerdos, porque el cerebro es así. Almacena y por medio de los recuerdos, pues tú usas eso que aprendiste para que la persona te entienda, en este caso, el idioma. 2. Usa tu entorno todos los días. Pega papelitos en cada utensilio que puedas de la casa con el nombre. Väggklocka. Vägg, pared. Klocka, reloj. Reloj de pared. Väggklocka. Con el nombre del utensilio en el idioma que estás aprendiendo. Pero no solo para leer, para interactuar con lo que te rodea. 3. Para las palabras abstractas, aquellas que no se pueden tocar, por ejemplo, un reloj, una mesa, usa contextos como películas, imágenes, conversaciones, de hecho, memes. Ahora con el Internet nos ha conectado con otros países, otros mundos, digamos. Entonces, cada país tiene sus propios memes, su propio código de comunicación. Mira fotografías, memes en ese idioma que estás aprendiendo.
por ejemplo en noruego, ¿no? Y vas entendiendo la idea para crear esos recuerdos por medio a ese panorama y entiendas el contexto. 4. Empieza por la idea, no por la palabra. Primero piensa, luego organiza cómo decirlo. Lamentablemente, en el sistema estudiantil, hablo en Latinoamérica, muchos profesores no decían de idiomas, ¿no? Que no pienses en tu idioma, que tienes que pensar en el idioma que estás aprendiendo. Eso es algo imposible, porque primero tienes que pensar en tu lógica, y la primera lógica es usar tu propia herramienta, la que aprendiste primero desde mamá y papá que se comunicaban contigo, es el español. Entonces, tienes que pensar en tu idioma para luego analizar y traducirlo al idioma que estás aprendiendo, en este caso, el noruego. ¿Qué hace el cerebro? Que mientras más repitas esa oración, mientras más repitas, ya no tendrás que pensar para organizar la idea porque ya la tienes en la cabeza. 5. Habla simple, no perfecto. No te compliques. Si se te entiende, vas bien. 6. Repite, pero con sentido. No repitas como un loro. Repite con uso, con intención. Intensifica. Dramatiza. Eso hace que el cerebro se vaya acoplando al idioma. Porque nuestro cerebro es como plastilina, digámoslo así. Se va moldeando. 7. Practica, aunque sea solo hablando contigo mismo. Y bueno, en el caso mío yo uso ChatGPT. Claro que no es perfecto, pero sí te ayuda bastante si estás muy solo, digamos, no tienes con quién compartir lo que vas aprendiendo, pues puedes usar ChatGPT. También describe lo que haces en el idioma que estás aprendiendo, en este caso el noruego. Bli med meg, jeg drar ut. Jeg drar ut. Descríbelo. Di cómo se diría ir afuera en noruego o en inglés o en mandarín. Y esto me conecta con algo que aprendí en locución. Mi profesor decía que el mejor comunicador no es aquel que usa palabras adornadas o complicadas, sino el que logra que el otro entienda de forma clara. No se trata de impresionar, se trata de comunicar. Por eso, cuando estás aprendiendo un idioma, no pretendas hablar perfecto, ni como un nativo desde el principio, porque a ellos mismos desde pequeños pronunciaban las palabras enredadas, ¿no? Eso también te pasaba a ti en el español cuando eras pequeño, que los niños en la escuela se reían de ti por alguna palabra. Por ejemplo, yo tenía una complicación con decir universidad cuando tenía 7, 8 años y decía universidad. La gente se reía. Pero a mí me daba igual, decía universidad y después, obviamente, ya digo universidad. Con el tiempo hay personas que se le enreda. Por ejemplo, las personas que vienen de Asia tienen muchos problemas con la R, porque en su vocabulario no existe R, no existe decir motor, rabo, no existe. ¿No? Se le complica. Pues repitiendo y repitiendo, como nos pasa a los locutores, ponernos un lápiz debajo de la lengua para esa palabra que se nos hace complicado, repetirla con el lápiz y eso ayuda muchísimo. Entonces, habla simple, habla claro y no te sientas mal si alguien se burla de tu acento o de cómo hablas porque estás en proceso. Si tienes vergüenza, entonces te vas a bloquear y no vas a aprender, porque para aprender un idioma hay que hablarlo. Lo importante no es sonar perfecto, es que se entienda, porque al final comunicar bien no es hablar bonito, es hablar de forma efectiva. Y aquí hay algo importante que también debemos entender. Nadie en el mundo, óigase bien, nadie en el mundo domina su propio idioma a la perfección. Los idiomas cambian con el tiempo, evolucionan, aparecen palabras nuevas y otras dejan de usarse. Siempre habrá términos que una persona no conoce,
Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el escritor que ya falleció hace un tiempo, aunque tenía una sapiencia enorme para escribir, él seguía usando diccionarios porque el español es tan rico en palabras que no quería pecar de ignorante o desinformar al lector. Pero aún así, con todo esto, si una persona no maneja su propio idioma a la perfección, ¿por qué pueden comunicarse y entenderse bien? Porque no se trata de saber todas las palabras, sino de entender cómo funciona el sistema. Las personas saben cómo formar oraciones, cómo organizar ideas, cómo usar las reglas básicas para que se les entienda. Es como un juego. No necesitas conocer todas las jugadas posibles, pero sí necesitas entender las reglas y saber cómo mover las fichas dentro del tablero. Y eso es lo que realmente domina a alguien que habla un idioma. No todas las palabras, sino la lógica para usarlas, el orden en que van y la intención con la que se dicen. Y aquí es donde entra algo que también me hizo entender esto aún mejor. La programación al final también son lenguajes. Tú puedes trabajar con HTML, con Python o con JavaScript y cada una tiene sus propias reglas, su propia estructura, su propia forma de organizar la información. Puede que si no conoces la programación esto te suene un poco extraño, pero la idea es simple. Cuando programas, no solo estás escribiendo código, estás organizando una idea que tienes en la cabeza para que una máquina la entienda. Y para poder hacer eso necesitas saber dónde va cada cosa, cómo abrir y cerrar una estructura, cómo ordenar lo que quieres que pase. Y aquí es donde se conecta con el idioma. Porque si tú no tienes claridad en tu propio lenguaje, se te hace más difícil organizar esa idea. Por ejemplo, cómo haces una oración, cómo haces una pausa, cómo conectas una idea con otra. Todo eso también es estructura. Y eso es lo mismo que pasa cuando aprendes otro idioma. No es solo aprender las palabras nuevas, es aprender a reorganizar lo que ya tienes en tu cabeza, pero siguiendo reglas diferentes. Es aprender a entrar en otro tablero, entender sus reglas y saber cómo mover las fichas sin perder la idea que quieres comunicar. Por eso cuando empecé a conectar la locución con la programación, me di cuenta de algo. El lenguaje, ya sea hablado o programado, funciona como un sistema. Y si entiendes el sistema, puedes construir. Recuerda, un idioma no se aprende memorizando, se aprende conectando, usando y construyendo.